Y pues, bueno, buenas tardes, Ariadna. ¿Me podrías decir Hola, tu Silvia. nombre completo, por favor? Sí, claro. Ariadna Aragón García. Bueno, pues sabemos que eres dramaturga guanajuatense, y pues estamos aquí para conocer más sobre tu trabajo y cómo lleva, ¿no?, todo esto aquí. Principalmente, bueno, quisiera saber cómo es que empezaste aquí en la dramaturgia, qué fue lo que te llevó a ella, qué es lo que estás haciendo ahora y cómo te ves en un futuro. Ok, bueno, yo comencé escribiendo teatro de una manera muy orgánica. Yo cuando tenía 15 años me interesé por entrar en el ámbito de las artes escénicas como actriz, era lo que a mí me interesaba inicialmente. Sin embargo, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Empecé como con clases de actuación, después empecé a tomar clases de dramaturgia y de dirección, que eran las dos áreas que me interesaban mucho también. Pero bueno, tú lo sabrás también que mientras más completa es tu formación, pues mejor vas encontrando tu lugar, ¿no? Dentro del teatro. Y yo me fui encaminando hacia esas tres áreas, ¿no? Actuación, dirección, dramaturgia. Sin embargo, pues con el paso del tiempo fui dejando la actuación de lado, me fui quedando con dirección y dramaturgia y pasó más tiempo, avanzaron mis estudios y me fui encaminando mucho más hacia la dramaturgia. Es un área que a mí me interesa mucho. No solamente escribo teatro, también eso es importante decirlo, porque creo que también es una de las razones por las que yo me incliné más hacia esta área dentro de este arte escénico, porque tengo una inclinación muy marcada hacia la literatura. Entonces, eso es lo que hace también que este sea el aspecto del teatro que más me interesa y es lo que he seguido haciendo desde hace ya bastantes años, que desde que entré a la carrera prácticamente en el 2012 hasta la actualidad he estado escribiendo activamente. En un inicio, la intención de la escritura de estas obras era el montaje automático. Yo escribía las obras con la intención de yo dirigirlas, hacer los montajes con mi propio grupo y que tuvieran pues llegaran a su punto máximo, digamos, que es la representación desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del proceso. Sin embargo, pues ya después empecé a escribir también para otros grupos de teatro, se empezaron a dar oportunidades de que no solamente yo dirigiera las obras, sino de que hubiera otros directores interesados y posteriormente pues vino la parte de la publicación, ¿no? Empezar a escribir teatro, no solamente con esta intención de representarlo, sino también de que hubiera una difusión física, ¿no? En libro, que estuviera disponible también para lectura. Y pues ese es el punto en el que estoy en este momento, es la parte que estoy, en la que estoy más enfocada ahora, también por las oportunidades y cambios que ha habido en mi vida en general, pero en este momento me interesa justamente el teatro, claro, para ser representado, pero también para ser leído. Entonces, en este momento estoy enfocada en la creación de obras más libremente, sin esta intención propia de hacer el montaje directo, sino más bien con esta intención de una difusión más encaminada a que se publique, ¿no? Este tipo de cosas. Me preguntabas también qué estoy haciendo actualmente. Pues estoy escribiendo varias obras, tres en concreto, para proyectos distintos de los que todavía están ahí empezando a tomar forma. Entonces, están un poquito ahí no quiero hablar tanto de ellas en este momento, pero son tres proyectos que ya muy pronto van a empezar a salir. Muchas gracias. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué Ah, claro. de ahí? Pues mira, yo, bueno, me ha tocado un momento en el que, por ejemplo, hablando aquí concretamente de que ustedes están buscando hacer un catálogo de dramaturgia guanajuatense, creo que este es un momento muy propicio.
y es pues un momento de muchas oportunidades que a mí afortunadamente me ha tocado en este periodo de mi vida, en que ha habido una difusión mayor para la dramaturgia, que antes no había. Siempre ha habido talleres, yo pues me recuerdo tomando talleres de dramaturgia desde hace 10 años, 15 años, pero nunca había habido una difusión tan amplia en el sentido de buscar la publicación de los autores y que se que haya una comunicación mayor para que se conozca también esta parte del trabajo teatral en Guanajuato. Más o menos es de unos 5 años para acá que empezó a haber un trabajo más claro en este sentido y afortunadamente, como te comento, a mí pues me ha tocado este periodo de difusión de la dramaturgia de Guanajuato y pues bueno, yo en este momento pues me siento muy afortunada en ese sentido. He podido trabajar con otros dramaturgos de aquí de Guanajuato, conocerlos, conocer su trabajo, presentar publicaciones con ellos en diversos foros, conocer también a los encargados editoriales de muchos de estos proyectos, convivir con ellos. Entonces, yo en este momento me siento muy bien escribiendo dramaturgia. Ha habido momentos en que también he estado trabajando otros géneros a la par, como te comentaba, pero sin situarme del todo en uno, ¿no? Como dejando un poco fluir las cosas, a ver por dónde se van. Pero en este momento me siento muy bien escribiendo dramaturgia. Nuevamente, como ha ido cambiando mi trabajo dentro del teatro a lo largo de todos estos años, no sé, tal vez en algún momento me dirija hacia otra área, no lo sé, pero en este momento yo me siento muy bien escribiendo, es donde mejor me he sentido siempre, donde creo que mi aportación es mayor también hacia el arte escénico en Guanajuato y en general. Y a futuro, pues me gustaría seguir escribiendo obras y por supuesto, pues también que fueran publicadas y que siguieran teniendo la oportunidad de ser representadas. Pero sí, me veo escribiendo teatro indefinidamente. Qué bueno que tienes bien claro lo que haces y tus objetivos que vienen. De verdad, felicidades. Y Gracias. pues bueno, nos interesaría saber cuáles son las influencias que detectas en tus obras. ¿Qué es lo que te ha llevado a? ¿Qué te inspira? Ok, ha sido muy variable, he ido cambiando mucho, igual con diferentes etapas que he tenido en mi formación incluso. Inicialmente las obras que yo escribía eran, pues empecé escribiendo obras muy ligeras, como pequeñas exploraciones de cosas, ideas que yo tenía, pero era un tiempo, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir teatro, que yo trabajaba en un grupo que hacía comedia, mucha comedia, muy ligera. Entonces, pues claro, tienes esa conciencia de este tipo de obras porque lo trabajas todos los días, ¿no? Entonces, lo primero que yo empecé a escribir eran comedias muy ligeras, ¿no? Sin embargo, pues fui puliendo mi trabajo, fue cambiando mi forma de pensar respecto al teatro, entré a la licenciatura, cambió mucho mi perspectiva y me empecé a guiar mucho por el postdrama. De hecho, Heiner Müller tiene un papel muy importante en mi formación como dramaturga. Es una influencia muy fuerte que en su momento a mí me marcó muchísimo. Todas sus obras, en concreto, Hamlet Machine, que creo que es la más representativa, pero la obra de Cuarteto para mí fue muy, muy representativa en su momento. Cambió por completo mi visión de la dramaturgia, del formato dramático en sí, no nada más de cómo escribir teatro, sino de cómo debía verse el texto. Este, y también de la visión de cómo debía verse en escena, ¿no? El ofrecer una infinita cantidad de posibilidades para ese montaje, porque justamente como se dice siempre de las obras de Heiner Müller, ¿no? Que las obras que tienen menos especificaciones dentro del texto para ser montadas son las que tienen mayores posibilidades para su representación escénica, ¿no? Entonces, bueno, eso era importante para mí en un periodo de mi vida, concretamente cuando yo estaba estudiando la licenciatura, me centré mucho en eso y sí, la figura de Heiner Müller fue muy importante en ese momento. Sin embargo, ya más adelante, pues empecé a tomar como referente más bien escritores mexicanos.
que es algo en lo que he estado un poquito más cercana últimamente, también tomando en cuenta que después de la licenciatura estudié la maestría en arte y actualmente estudio el doctorado en arte, y en ambos posgrados pues he estado analizando la obra dramatúrgica de Héctor Mendoza. Entonces pues fue un acercamiento total al teatro mexicano, distanciarme un poquito del teatro europeo o del el teatro anglosajón, y comenzar a trabajar con autores mucho más cercanos, ¿no? También en ideología y por supuesto en mi idioma, ¿no? Que automáticamente los textos son leídos en el idioma en el que son escritos, entonces hay una diferencia muy grande en ese sentido. Y bueno, la influencia cambió completamente, ¿no? Desde la generación de medio siglo, que son Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández, Sergio Magaña, hasta lo más contemporáneo, que ahorita estoy muy, bueno, me encanta en este momento las obras de Alejandro Ricaño. Me identifico mucho con él como dramaturgo, con su forma de concebir los personajes y las historias. Y pues en general la dramaturgia mexicana contemporánea es una influencia que tengo actualmente, que considero que se ve ampliamente reflejada en mi trabajo actual, que ha cambiado mucho también mi estilo, pero sí, básicamente eso sería lo que en este momento está influenciando mi obra. ¿Hay alguna influencia que tengas guanajuatense? Creo que sería imposible decir otro que no fuera Héctor Mendoza. Lo he estudiado muchísimo, me gustan mucho sus obras, me gusta mucho su trabajo. Justamente ahorita estoy en mis estudios de doctorado, estoy haciendo un análisis sobre su sistema de escritura dramática. Entonces, pues claro que hay una influencia en la escritura de Héctor Mendoza y pues por supuesto es uno de los exponentes dentro de la dramaturgia más importantes del Estado. Muchísimas gracias. Es bueno conocer cuáles son las influencias de cada persona porque exactamente de ahí viene reflejado como todo el trabajo. Entonces, Claro. es bueno conocerlo, qué bueno que nos lo compartes. Y pues bueno, a ver, ¿cómo han afectado los momentos decisivos de tu vida personal en tu obra? Totalmente. Este, creo que la obra de cualquier artista en todos los sentidos, ¿no? Ya seas el creador directo, como en este caso, por ejemplo, el dramaturgo, o seas el actor que transmite esto al espectador. Las diferentes etapas de tu vida van marcando qué temáticas tocas y de qué manera, ¿no? Nuevamente yéndome a estas obras que yo escribía en el periodo en que estuve en la carrera, por ejemplo, eran muy introspectivas. Yo estaba tratando de encontrar respuestas sobre mí misma a través del arte, ¿no? Entonces, también creo que son etapas dependiendo de la edad, dependiendo de las compañías que tienes, las relaciones sociales en las que te encuentras en dado momento. Entonces, bueno, en ese punto de mi vida para mí era importante, pues sí, emplear el arte como una forma de expresar emociones, sentimientos, incluso cosas que pues en ese momento quizá no eran emociones del todo positivas, pero que en el arte se transforman completamente, ¿no? Es una expiación total. Entonces, para mí fue eso, en ese periodo de las obras que incluso hice montaje de ellas, fueron las de ese periodo. Ya más adelante empecé a trabajar otro tipo de temas. Hay una obra que se llama La Virgen de la Niebla, que fue la primera que trabajé, aislándome completamente yo del tema. O sea, es una creación completa. Claro que tiene alguna influencia de mi forma de pensar, a lo mejor en algún personaje o algo mío, ¿no? Pero está muy alejado a mi forma de vida, a mi forma de pensar en general. Fue la creación total de los personajes. Me metí totalmente en la creación de la historia porque yo en ese momento estaba buscando eso, alejarme de estar buscando en mi interior y en mi vida, y centrarme en la vida de alguien más, crearle un universo a los personajes completamente ajeno a mí. Y pues es algo que me gustó mucho en ese momento. Fue una historia muy distinta. Por ejemplo,
las obras que yo escribía, estas que eran como más introspectivas y todo esto, pues tenían un estilo posmoderno que es un poquito más confuso, las historias no son tan definidas, las estructuras son imprecisas y fragmentarias. Y en este caso, ¿no? Estamos hablando de estructuras ya muy concretas con que, vamos, puedes leer la obra y va a ser más directo que el público la entienda, ¿no? Por el estilo y el género en que están escritas. Entonces cambió mucho mi forma de escribir. Y actualmente, pues estoy buscando un tipo de obras menos densas. Estoy en un terreno en el que justamente me gusta crear estos universos para los personajes que por supuesto tienen toques de mi vida o toques de mi forma de pensar en muchas ocasiones, pero que es más la vida de los personajes, el universo de los personajes, crearlos por completo, eso me encanta, muy lo más ajeno posible a mí. Entonces, eso es lo que estoy trabajando actualmente. Como te comento, cada vez mis obras son menos pesadas. Al principio yo recuerdo que tenían una carga psicológica muy fuerte y ahorita no, estoy yéndome por algo mucho más ligero, que también es lo que a mí me gusta ver y leer actualmente. Entonces creo que también eso nos guía mucho, ¿no? Lo que nosotros esperamos ver y leer de alguien más, pues también queremos hacerlo nosotros, ¿no? Entonces ese es el camino que yo he seguido en este momento y sí está totalmente relacionado con mi situación de vida en todo momento. Gracias. Siempre, ¿no? Los trabajos siempre llevan como la esencia de uno. Eso también es Claro. muy bonito. Bueno, ¿y qué me puedes decir de sucesos históricos? ¿Han tenido alguna influencia en tu obra, ya sea políticos, económicos? Claro, sí, sobre todo actualmente. Bueno, de hecho hubo un momento hace 5 años, más o menos, 6 años, en que yo empecé a tomar conciencia también de esta parte, ¿no? La parte social, la parte, pues sí, algunas situaciones que históricamente han afectado a la sociedad y que actualmente se ven reflejadas en ella y que se está viendo esa consecuencia de algunas cosas del pasado en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, en el 2015 a mí se me encargó que escribiera una obra sobre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos, ¿no? Y eso me cambió el panorama completamente, de todo. Escribir teatro documento es una cosa totalmente aparte. La investigación que implica, el mezclarte totalmente con la realidad y yo que en ese momento estaba trabajando nada más con mis vivencias y mis cosas muy personales y de pronto meterme en la vida súper cruda de otras personas y trasladarlo a la escena de la manera más fiel posible, este, obviamente con el estilo que yo tenía en ese momento, me cambió completamente la visión. Posteriormente hice otra obra también para un grupo de teatro, fue una obra por encargo sobre una situación relacionada con los acontecimientos em, de, bueno, toda la situación esta del STLN y todo esto, pero la parte previa, el contexto de Samuel Ruiz y todo esto, entonces cambia otra vez mi visión completamente porque son temas que muchas veces tú no piensas que vas a tocar nunca, ¿no? O que incluso los conoces muy por encima y no sabes ni de qué se trata ni nada, pero al momento que te pones a investigar, tu perspectiva de todo se modifica por completo, ¿no? Entonces, ahí me empezó a interesar también esta parte, tocar otro tipo de temas. Entonces, creo que también ahí, ahorita, qué bueno que lo tocaste, es un punto que cambia mucho mi visión del teatro, ¿no? Empiezo a darme cuenta de que pues estoy en una sociedad donde pasan cosas, ¿no? Y donde las mismos, eh, digamos, los distintos tipos de personas que hay en la sociedad también se pueden convertir en personajes de tus obras. No nada más tú eres el centro del mundo, sino hay otras personas. Entonces, ahí yo empiezo a poner un poquito de esto en mis historias. Yo no podría decir que mis obras tienen un contenido social como tal, pero hay temas que sí me gusta abordar. Por ejemplo, en la obra de la Virgen de la Niebla,
se toca un poquito un espacio social que es en la frontera, que se habla de la prostitución, que se habla un poquito muy a mi manera, ¿no? Pero de cualquier forma, me gusta tocar un poquito esos temas como contexto. También hay una situación con una niña en concreto dentro de ese ambiente, un ambiente de pobreza también, de mucha carencia. Entonces, bueno, me gusta tocar este tipo de temas, como te comento, no de una manera profunda como tal en mis historias, pero sí, claro que la situación social marca mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, actualmente que estamos viviendo tantas cosas, ¿no? Tantos cambios en cuanto a la liberación femenina, la liberación también de los grupos de la comunidad LGBT que ha cambiado mucho la perspectiva de nosotros como escritores también. Y a mí me gusta incluir también este tipo de cosas en mis textos, ¿no? Entonces, me gusta tocar estos temas, te digo, muy ligeramente tal vez, pero me gusta esa parte y claro que marcan este tipo de temáticas y acontecimientos. Y, por ejemplo, en el teatro documento, ya cuando sí se aborda de manera profunda, pues también me gusta mucho realizar esa investigación que hay detrás y poderlo transformar y trasladar al texto para una posible representación. Sí, claro, ¿no? Y más con temas tan sensibles que ahorita y que todo el tiempo, ¿no? Han estado ahí, pero el hecho exactamente de entrar en el campo de investigación y crear a partir de eso, creo que sí es una parte fuerte, inclusive para a la hora de estarlo escribiendo, desarrollando. Bueno, ya nos platicaste un poquito de cómo es pues tu desarrollo, ¿no? Tu proceso creativo, pero en sí tienes un proceso creativo. ¿Cómo es tu proceso creativo? Sí, una vez lo platiqué en una entrevista justamente y fue muy, creo que hasta yo me hice más consciente de eso en ese momento, de que tengo distintas formas de escribir teatro o he tenido diferentes maneras de organizar mi obra desde un inicio, ¿no? Para empezar están las obras que pues yo estoy buscando representar, ¿no? Esa sería una parte de mi trabajo. La otra son las obras por encargo, que como te comento son temas que pues para mí son muchas veces desconocidos o que conozco muy por encima, pero cambia mucho ya con la investigación y todo esto además son investigaciones que hacen tocar el tema a profundidad totalmente. Y por otro lado están las obras que yo tengo, que tienen un interés muy personal, o sea, que son temáticas que yo decido tocar, temáticas que yo decido plasmar en mi obra, pero que esas tienen 2 líneas. Una es la que es un poquito más libre, que es mi creación totalmente auténtica, lo que a mí se me ocurre y en el momento que se pueda publicar o lo que sea, perfecto, pero está también la otra, ¿no? La que tiene un cierto orden en cuanto a si es para un concurso, por ejemplo, pues hay que checar, ¿no? ¿Qué línea busca el concurso, ¿no? O para un proyecto de tal tipo, bueno, entonces tiene que ser más social o tiene que llevar esto. Entonces, como que esa última parte de mi trabajo se divide en esas 2 áreas, ¿no? La que es completamente mi creación por mi gusto, totalmente libre, y la que sí está, pues, un poquito más, definida, qué línea lleva, ¿no? De acuerdo al objetivo que tiene. Y bueno, esa es la parte de cómo lo divido, ¿no? Ahora, en cuanto al proceso de escritura, varía mucho dependiendo del tipo de obras, ¿no? En general, por ejemplo, yo te digo que las primeras obras que escribí, yo las escribí escuchando música, era algo que yo platicaba mucho con los actores de las obras, ¿no? Porque yo buscaba entrar en cierto estado, ¿no? De ánimo, en ciertos recuerdos, y eso, pues, la música te conduce totalmente a ello, ¿no? Entonces, luego se me acababa yo odiando las canciones, porque era escucharlas 1000 veces mientras escribía toda la obra, ¿no? Entonces, ese era mi forma antes, ¿no? Y actualmente, algo que a mí se me hace, muy interesante, y lo he platicado muchas veces en talleres, por ejemplo, de dramaturgia,
que yo siento con las obras más recientes que he escrito, como si yo fuera un medium entre el personaje y el papel, o entre el personaje y la computadora. Este, me gusta no meterme en yo crear deliberadamente la historia, sino que los personajes me vayan diciendo lo que ellos tengan que decir, ¿no? Entonces, se establece una comunicación muy bonita de que yo creo el personaje en mi mente, pero ellos mismos van dando sus parlamentos y yo los voy escribiendo. Creo que por eso ha habido algunas obras en concreto que han sido muy orgánicas, porque a pesar de que los personajes y el contexto general de la historia lo estoy creando yo, me gusta trabajar de esta manera, dejar que fluyan los diálogos, yo no meterme demasiado en ellos, como hacer demasiado acartonada la historia, porque yo estoy metiendo demasiada mano en la creación, sino dejar que vaya fluyendo la historia. Entonces, yo trato de que mi sistema de escritura sea lo más orgánico posible, que sea lo más sano posible, porque también, así como en la actuación muchas veces se vuelve un poco dañino el proceso de creación de un personaje, también en la escritura lo es. Y a veces es muy fuerte. Por ejemplo, en esta creación con música, a veces los estados de ánimo bajan mucho, porque claro que hay escenas fuertes y te tienes que inducir un poco al estado por medio de la música, en mi caso, para poder crearlo, ¿no? Entonces, creo que he podido ir equilibrando esto. He llegado a encontrar un sistema sano que a mí me hace sentir bien, con el que fluyen muy rápido los textos. Y bueno, ese es como para la primera escritura. Ya después vienen, por supuesto, ya el trabajo ahora sí, mucho más racional de checar cómo está el texto, ¿no? Ahora sí el formato, cómo está la historia, que evolucione bien, que los personajes tengan una buena conducción y demás. Pero bueno, ese sería el proceso general que sigo actualmente en la escritura de mis obras. Sí, como todo va cambiando, ¿no? Es lo que nos decías, pero también es muy grato saber que te apoyas de otras artes. Entonces, para generar y esto de dejar fluir, ¿no? Yo creo que nada que sea forzado sale bien al final. Y es bueno Exacto. dejar que las cosas fluyan. Bueno, ya nos habías también mencionado algunas temáticas que ha habido en tu obra, pero ¿cuáles son las más recurrentes? ¿Tienes alguna temática o algunas que son siempre están ahí presentes? Fíjate que creo que más que temáticas, son ambientes. Y incluso yo hubo un momento en que yo pensaba que uno podía crear los personajes como uno quisiera. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que cuando escribimos, los personajes como que nos escogen un poco, como que, bueno, es como la obra de Pirandello, ¿no? Que aparecen los 6 personajes diciendo que ellos también quieren contar su historia, ¿no? Yo así siento como si a mí me llegaran los personajes a decir, aquí estoy. Es muy curioso. Tengo dos tipos de personajes que son muy recurrentes actualmente. El primer grupo es un contexto eh, más bien de clase más bien baja, donde hay ciertas carencias en los personajes y se encuentran un tanto limitados de alguna manera, ¿no? Que tienen situaciones límite que los afectan psicológicamente, que muchas veces están muy relacionadas con las posibilidades y oportunidades que tienen en su vida y que los llevan a tomar decisiones muy radicales, ¿no? Y muchas veces están relacionadas justamente pues sí, con el estrato social en el que se encuentran, ¿no? Entonces, que es el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Niebla. Ese es un tipo de personajes. Y el otro tipo de personajes que últimamente también es lo que trabajo mucho, son personajes con mayores posibilidades económicas, más estables, con vidas más estables, que otra vez creo que esto ya también lo he mencionado en varios lugares, pero
recuerdo mucho que en un taller nos dijeron, es que los personajes felices no crean historias. Creo que es algo que yo me fijé mucho en ese momento y dije, sí es cierto, o sea, si el personaje está feliz, pues no tiene conflicto, pues no hay historia, ¿no? Entonces, en un momento yo me quedé mucho con esa idea, ¿no? Y, y entonces, pues justamente estos primeros personajes que te digo, pues claro que tienen muchos conflictos, ¿no? Hasta por el espacio y situación que están viviendo. Sin embargo, yo me di a la tarea porque, bueno, otra vez hablando de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Mi situación de vida cambió. Entonces, yo quería como salirme también de esa negatividad constante y dije, ¿y si empezamos a explorar personajes que sí sean felices? O sea, claro que puedes pasar por situaciones desfavorables y que sean tristes, pero eso no evita que seas una persona feliz. Eres una persona feliz con una situación difícil, pero tú en el fondo eres una persona feliz. Entonces empecé a buscar este tipo de personajes. Entonces, actualmente son con los que más trabajo, pero hay cierto equilibrio entre esas dos, no temáticas, pero esas dos líneas de trabajo. Y son personajes que me gustan muchísimo y ambos se me hacen súper ricos en cuanto a psicología, situaciones de vida que pueden contar. Entonces, sin más que temáticas, son como esos dos tipos de personajes que andan ahí rondando siempre. Y qué bueno, también esta parte de que te animes a explorar, a pesar de que muchas veces nos dan como estas ideas, ¿no? De esto no va a suceder, esto no se puede hacer, y uno se atreve a romper con eso y descubre algo, como dice, súper favorable y algo rico, ¿no? De donde sacarle. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que también esa exploración se esté dando. Bueno, hay algunos recursos estéticos recurrentes en tu obra. Es decir, no sé, siempre son monólogos, nunca utilizo monólogos, solo diálogos largos, cortos, no sé, ¿hay alguna estética que sigas? Sí, bueno, originalmente, por ejemplo, en las obras estas que son más, que tienen una tendencia más al postdrama, sí uso muchos monólogos, textos muy largos como textos bloque. Y actualmente lo que predominan son los diálogos, una estructura muy tradicional, por decirlo así, porque aunque las obras pues tienen una temática muy, muy actual y demás, pues sí, la estructura es la estructura dramática clásica, digamos, la que utilizo. Sin embargo, sí me gustan mucho los monólogos, justamente. De hecho, acabo de escribir una obra que pensé que iba a ser un monólogo, luego me di cuenta de que no, sí había otros personajes que eran necesarios, pero tiene una carga muy grande dentro de la historia que está muy cargado hacia el monólogo. Entonces, sí, hay cierta, es que no sabría cómo definir mi estética en este momento. Ha habido momentos en que yo podría decir que tiendo mucho hacia eh, resaltar a los personajes femeninos. Y bueno, creo que eso sí ha sido una constante. Actualmente estoy trabajando más con personajes masculinos, justamente para equilibrar un poquito, ¿no? Pero siempre he buscado ese resaltar los personajes femeninos. Por ejemplo, en la obra que te comento que acabo de escribir, este, mm, hay un personaje femenino que me encantó y lo hice así preciosísimo, el personaje femenino. Tiendo mucho a eso, a resaltar mucho los personajes femeninos. Entonces, creo que esa es una parte importante dentro de mi trabajo. La otra es que también me gusta este recurso del postdrama de la repetición de textos, que hay momentos en que un mismo texto se repite varias veces dentro de la misma historia o lo repiten varios personajes distintos, sin necesidad de que toda la obra tenga ese estilo, ¿no? Pero que haya una cierta repetición o que haya escenas que se repitan varias veces de diferente manera, jugar un poquito con los tiempos, ese tipo de cosas es una característica que sí se repite varias veces en mis obras. Vale. Bueno, y a ver, hablando así ya de dramaturgia, ¿qué es para ti o qué no es para ti de plano dramaturgia? Las preguntas más difíciles del mundo.
Es como cuando entras a estudiar teatro y te dicen, ¿qué es el teatro? Y ya no sabes nada. Este, yo te diría más bien que para mí la dramaturgia, y es un concepto muy, muy personal, es es una forma de expresar todo lo que hay dentro de mí en primera persona, porque esa es la magia de la dramaturgia, que estás hablando desde el yo en presente. Y eso no te lo da ningún otro género literario, porque en todos los demás va a haber narración, si quieres en primera persona, pero estás hablando del pasado y el teatro es en presente. Entonces creo, o sea, para mí la dramaturgia ha sido una forma de expresar y justo como platicábamos ahorita de los diferentes momentos que tenemos en la vida, ha sido una forma de expresarme en presente. Y esa parte para mí es muy, muy, muy importante porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando escribo otros géneros, tiendo a, como la escritura es en pasado, tiendo a irme a mis recuerdos y tiendo a irme o a deseos futuros, ¿no? Porque hay la forma de decirlo y de relatarlo, estamos hablando en pasado o en futuro constantemente, no en presente. Y en el teatro no. El teatro me permite situarme aquí y eso es algo que me gusta muchísimo porque creo que es algo que de lo que adolecemos siempre, ¿no? De querer ir al futuro o al pasado, pero el presente siempre se nos olvida, ¿no? Y el teatro es un arte muy, muy presente, perdón, la dramaturgia es el género más apegado al presente y en donde los personajes hablan de manera muy directa. Estás hablando prácticamente con el personaje le está hablando al espectador o al lector, cosa que los demás géneros no tienen, ¿no? Entonces, y para mí la dramaturgia ha sido una forma de tener un contacto con el presente y de expresarme totalmente en primera persona, ¿no? Desde muchos ángulos, no desde mi ángulo personal, sino desde la voz del personaje, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería mi forma de, de encontrar mi propia significado de la dramaturgia de acuerdo a mi experiencia. Gracias, no, sí, obviamente era desde tu punto que es exactamente para ti, ¿no? Todos tenemos opiniones distintas. ¿Y te has topado con algún texto, no sé, que hay por redes sociales o que hayas leído que se diga ser dramaturgia y que tú digas, no, esto no es dramaturgia? Sí, muchísimos. Este, y no solo tal cual escritos, ¿no? Sino también en montaje, ¿no? No te podría decir uno porque creo que no estaría padre y dos porque pues ya salieron de mi cabeza, nada más fue un mal hallazgo en algún momento. Pero creo que eso hay en todas las artes, ¿no? En todas, yo creo que si le preguntamos a un pintor que si ha visto algo que él no consideraría arte pictórico, va a decir que sí, ¿no? Este, pero bueno, creo que también en gusto se rompen géneros, todo el mundo puede hacer lo que le plazca y demás, ¿no? Pero pues bueno, otra vez, como siempre, es importante que si tienes una formación dentro de un área específica, o como yo les comento a ustedes también muchas veces en clases, ¿no? Que les digo, pues sí, claro que puedes hacer lo que a ti se te antoje, pero tiene que haber una justificación, ¿no? Precisamente para eso es la formación profesional, para que haya una justificación teórica de por qué haces cada cosa, ¿no? Que al menos tú lo entiendas para que entonces al público le pueda llegar el mensaje de la manera correcta, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa con el teatro posmoderno, ¿no? Que alguien que dice, híjole, es que no sé ni qué estoy haciendo, voy a decir que es posmoderno y ya. No importa, ¿no? Ya no importa la estructura, no importa nada porque es posmoderno. Pues no, el teatro posmoderno también tiene una estructura, ¿no? Y también tiene un orden dentro de su desorden y de su caos, hay un orden. Entonces, esa parte pues es lo importante, ¿no? Que haya una claridad en cuanto a lo que se está haciendo, ¿no? Sí, claro, o sea, nosotros lo que queríamos saber, obviamente no íbamos a exponer aquí nada ni a nadie, Sí. no, lo que queríamos era saber eso, ¿no? Porque nos salía esa duda
teníamos esa duda de, bueno, para nosotros puede ser muy claro lo que es dramaturgia y podemos tener la definición súper exacta y bien, ¿no? Pero habrán textos o hay que nos podamos encontrar en los que digamos, no, esto no es. Exactamente, rompe totalmente el gusto, se rompe en géneros. Ujú. Y pues bueno, Ariadna, dejamos aquí la primer parte de Perfecto. esta entrevista. En este momento voy a parar la grabación. Bueno, pues continuando aquí, conociéndote más. Bueno, platícanos, ¿te desarrollas en otras artes, en alguna otra área? No, realmente no. Mira, hasta me hiciste pensar, me quedé como, no. No, realmente siempre ha sido el teatro. Te digo, desde súper chica, tenía 15 años cuando empecé con esto. Y claro que he tomado clases de otras cosas. Por ejemplo, el canto ha sido algo que me ha interesado mucho en su momento, música, danza, pero siempre ha sido con la intención de complementar la formación teatral. Entonces, no, nunca me he enfocado a nada más, así de manera específica, sino como parte complementaria del arte teatral en sí. ¿Actualmente estás actuando? ¿Actúas actualmente hablando de teatro? No, de hecho no actúo desde hace como 7 años, yo creo. La última obra en la que actué hicimos la obra de Pluto en la carrera, pero no, realmente no. De hecho, cuando yo entré a la carrera yo ya tenía esa idea de que ya no tenía esa línea de actuación como prioridad, pero pues bueno, por supuesto, estás en la licenciatura, te estás formando, tomas tus clases generales de todo, pero yo sí ya iba muy enfocada hacia dirección y dramaturgia. Ay, con decisión a lo que voy. Sí. Bueno, bueno, hablando nuevamente de tus obras, ¿cuáles o cuál consideras más representativa? Bueno, sí, me podría decir tanto aquí en Guanajuato como fuera de Guanajuato. Ok, hay dos. La primera se llama Tierra Eres. Es una obra que en 2015 el director de teatro Francisco Escárcega me invitó a escribirla para un proyecto que él tenía con el Instituto de Cultura, para esta obra, este proyecto que él tenía sobre los migrantes. Esta obra se vuelve muy importante porque, bueno, la representación de la puesta en escena, creo que fueron casi 40 representaciones, si no es que más, porque yo me quedé como en la información del primer elenco, primero y segundo elenco, pero tuvo más después, todavía en 2018 se estuvo presentando. Entonces fue una obra que duró mucho tiempo, que tuvo temporadas muy largas, que se presentó en distintos estados de aquí de México, que fue también a un festival en Colombia y que fue un proyecto muy grande y que yo me siento muy agradecida con el grupo de teatro Tlancualejo de Francisco Escárcega porque le dio mucha difusión a esa obra. Fue un trabajo muy fuerte. A mí me consta todo el trabajo que hicieron los distintos elencos para el montaje de esa obra. Llevó mucha investigación también de mi parte, hubo mucho trabajo y fue un trabajo pues muy arduo y muy bonito. O sea, fue un gran trabajo por parte de la compañía. Entonces, esa obra fue muy importante para mí por el tiempo que duró en escena, por el trabajo que hubo para la realización del proyecto y pues por la cantidad de representaciones que tuvo. Incluso se presentó la obra en varios festivales importantes, en la Muestra Estatal de Teatro, en el festival se me fue el nombre de ITI UNESCO en la Ciudad de México. Entonces, eh, tuvo o sea, fluyó muy bien ese proyecto. Entonces, ese sería uno. Y la otra, pues La Virgen de la Niebla. Esa fue la primera obra que me publicaron en 2017.
que fue un trabajal, o sea, yo nunca me había llevado tanto tiempo escribiendo una obra, no en sí la obra, sino el dejar un producto bien hecho. Esa obra yo me siento muy feliz con ella. Creo que es la obra que si me dijera alguien, ¿qué puedo leer tuyo? Esa obra. Porque, o sea, también hay que reconocer uno mismo cuando haces algo bien. Y esa obra fue mucho trabajo y creo que quedó muy bien. Entonces, también he tenido muy buena crítica de esa obra. En su momento, cuando se acababa de salir la publicación y todo, se vendió muy bien el libro, o sea, estuvo muy bien esa obra. Yo le tengo muchísimo cariño, fue un trabajo muy fuerte para mí y pues fue la primera obra que se publicó, entonces pues siempre va a estar ahí como una obra muy importante para mí. Fíjate que ahorita que lo mencionas, aquí estuvo en el Teatro Cervantes, la de Tierra Eres. Ujú. Sí, la fui a ver. La verdad, sí, un trabajazo también para el elenco, ¿no? O sea, todo cómo lo planteó Escárcega, la verdad, también, pues, mi reconocimiento, ¿no? Aparte que exactamente se le dio mucha difusión. Conozco a varios de los que estuvieron ahí actuando, Ujú. entonces veía, ¿no? En redes sociales todo que vamos para acá, que ahora para acá, entonces, que bueno, me da mucho gusto y pues ahora saber que, pues aquí tengo a quien le escribió, es mucho más. Gracias. Y pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, que bueno, ¿cómo te relacionas con tu trabajo con el campo socioeconómico, político, cultural de tu estado, de aquí de Guanajuato? Ok, pues creo que son cosas que pues van cambiando, ¿no? Dependiendo de en qué situación te encuentres. Va evolucionando también la relación que puedas tener con instituciones y demás, conforme pues va avanzando tu trabajo, ¿no? Todos esperamos llegar a ser sumamente profesionales y que nos vaya muy, muy bien, ¿no? En relación con esto. Pero sí, creo que se van creando relaciones, se van creando vínculos con muchas personas, que se van eh, creando redes incluso dentro de las personas que vas conociendo a raíz de esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se presentó la obra me pasó tanto con Tierra Eres como con la de la Virgen de la Niebla, pero sobre todo me acuerdo que con la Virgen de la Niebla, cuando se hizo la presentación del libro, las primeras presentaciones del libro, me llovían las solicitudes de amistad de mucha gente que yo antes no conocía y eran personas pues que estaban relacionadas con editoriales, con el teatro, entonces como que mi red de conocidos en ese aspecto cambió mucho, ¿no? Entonces, claro que te vas vinculando de otra manera con el espacio, ¿no? Además que también pues vas teniendo cierta presencia en un área muy específica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con la escritura del teatro, que además sabemos que el teatro pues tiene como un destino implícito el estar relacionado con la situación social, con emitir mensajes y demás. Entonces, pues claro, se va estableciendo una relación en ese sentido. También te abre puertas. Entonces, el ir creando un trabajo en un área en concreto, pues claro que te va permitiendo eh, consolidarte de alguna manera en algo que haces de manera estable y por supuesto también ir creando vínculos con otras personas, tanto de tu medio como de áreas relacionadas. Hablando de comunicación y estas relaciones que uno se va haciendo, ¿tienes instituciones recurrentes para las cuales sueles escribir? Sí, bueno, la más recurrente y a quienes yo les agradezco muchísimo las oportunidades que me han dado es la editorial de los otros libros. Mi editora ha sido Ana Paulina Calvillo, también el encargado es Raúl Bravo Ferrer
Con ellos he trabajado ya varias veces. Me siento muy cómoda con ellos, muy contenta con su trabajo. Entonces sí, he estado trabajando con ellos. Ahora también esto en relaciones editoriales. Sin embargo, bueno, que también esto conlleva presentaciones de libro, foros y demás cosas que por supuesto son parte de ese trabajo que estás realizando con ellos. Por otro lado, también podría mencionar nuevamente en cuestión de representación escénica al grupo de teatro Tlancoalejo, otra vez de Francisco Escárcega, porque pues sí hubo un periodo en el que estuve trabajando de manera constante con ellos. Entonces sí, creo que pues son relaciones que pues uno espera siempre que se mantengan con el tiempo, que muchas veces van cambiando. No hay una seguridad de que te mantengas eternamente trabajando con alguien, pero que en su momento son muy enriquecedoras, ¿no? Entonces, bueno, yo actualmente sigo en una comunicación constante con los otros libros, yo me siento muy contenta con ellos, trabajando con ellos. Pero sí, creo que hay momentos en que se dan cierta comunicación con un grupo de personas, ¿no? También pasa que en los eventos o presentaciones y todo esto, regularmente coincido con ciertas personas, ¿no? Casi siempre en las mesas me toca estar con Sandra Carrasco o con Javier Sánchez Urbina. Entonces, empezamos a relacionarnos con ciertas personas que ya conocemos su trabajo, ellos conocen el nuestro y nos presentamos muchas veces juntos con David Eudave, siempre también con él he hecho varias cosas que de hecho también ahí con David se publicó otra de mis obras en la revista Tramoya, ya que ando por aquí hago promoción, que fue un número muy del 45 aniversario de la revista Tramoya, y ahí justamente se hizo una compilación, una antología con obras de autores guanajuatenses. Entonces sí, te vas dando cuenta de que los que están en todas las antologías en las que tú estás son muchas veces los mismos. Entonces sí se va creando una comunicación muy, muy interesante y muy buena, ¿no? Tanto a relaciones más profesionales como también de convivencia y de ir conociendo el trabajo del otro y que se vaya difundiendo entre todos el trabajo de la generalidad, ¿no? Sobre todo el apoyo, ¿no? La difusión Claro. que se da entre todos es muy buena. Hablando económicamente, ¿vives de la dramaturgia? Me encantaría decirte que sí, pero no. Y bueno, como te digo siempre, es una aspiración que tenemos. Bueno, a mí me encantaría vivir de escribir obras de teatro, pero creo que también está muy relacionado con, eh, y creo que si vas a vivir como tal de la dramaturgia, también es muy importante, como en todo, que haya un enfoque al 100% en eso, ¿no? Entonces, porque por supuesto eso es lo que te guía también a estar buscando todo el tiempo dentro de esas oportunidades. Yo, pues afortunadamente también en este momento me he podido encaminar también hacia otra área que a mí me gustó mucho, que es la docencia y la investigación. Entonces, digamos que el equilibrio de todo eso, pues ha ido dando frutos, yo me siento muy bien y claro que me gustaría decir que vivo totalmente de la dramaturgia, pero pues no sé, ¿no? Tal vez en un futuro eso estaría muy bien, pero sí, de momento sí, no, la verdad es que no. Ojalá. Sin embargo, son procesos. Creo que eso es algo que también debemos estar muy conscientes de que las cosas no son de un día para otro, ¿no? Que las grandes construcciones llevan mucho tiempo construirlas, justamente. Y ha sido un camino que yo, nuevamente, como te comentaba, de mi camino hacia la escritura dramática, pues lo he llevado de manera pues, muy orgánica y pues yo me siento muy agradecida con todas las oportunidades que se me han dado alrededor de ir pudiendo llevar esta formación desde hace muchos años y que pues actualmente pues, yo puedo estar dedicándome a lo que quiero, básicamente. Entonces, eso creo que han sido cosas que se han ido acomodando y alineando para que todo funcione.
Entonces, pues no sabemos, ¿verdad? Pero en un futuro, quién sabe, ¿no? Pero sí, de cualquier manera la dramaturgia es una parte importante dentro de mi trabajo, muy importante, y que pues bueno, iremos viendo cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Claro que sí, ojalá, ¿no? Ojalá que en algún momento todos los artistas podamos decir que completamente vivimos de, Claro. sería muy satisfactorio para todos. Pero pues bueno, debe de tener algún porcentaje, ¿no? De tu sustento. Más o menos nos podrías decir cuál es. Es muy variable, depende mucho, porque otra vez, creo que este es el área en donde eh, soy creadora, y tú lo sabrás también, que para los artistas pues es a veces sí, a veces no, te encargan algo, te lo pagan automáticamente o te lo pagan en partes o luego son las regalías o cómo funciona, varía mucho, ¿no? Ahí es completamente, no hay un equilibrio nunca, eso creo que es parte normal, ¿no? Entonces, esa sería la parte que creo que también es algo que ha marcado también mis líneas de trabajo, lo estable y lo inestable. Creo que hay que saber equilibrar esa parte de que, de que puedas tener cierta estabilidad en un área, aunque en la otra no la haya tanto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dramaturgia para mí es inestable totalmente porque son proyectos puntuales, ¿no? En algún momento hay un proyecto, entras y puede tener una remuneración o o por ejemplo hay no sé, una beca, ¿no? También esa parte es muy importante para nosotros como artistas, ¿no? Que estos proyectos son, bueno, se les dicen estímulos y becas, pero realmente se convierten en un trabajo, ¿no? Porque son momentos en que tú te dedicas totalmente a cierto producto artístico que estás haciendo y eso te da una remuneración. ¿No? Entonces, todos los proyectos que he tenido han tenido esa forma, ¿no? Hasta este momento, de que son proyectos que en el momento tienen una retribución, pero ahí termina, ¿no? O está más vinculado con las regalías, o también lo que siempre es importante tener en cuenta, ¿no? Que los proyectos te den o dinero o un crecimiento profesional, ¿no? O si te dan los dos, maravilloso. Pero también, soy honesta, he tenido muchas veces que he hecho obras también sin una remuneración, sobre todo inicialmente, pero son cosas que también son importantes porque son las que te permiten conocer a las personas adecuadas, son las que te permiten conocerte a ti mismo en tu trabajo, saber qué sí funciona, qué no funciona, cómo meterte en cierto medio, ir conociendo el camino, ¿no? Que creo que es también parte de la formación, ¿no? Cuando estamos estudiando la carrera, muchas veces te invitan a una obra a actuar y tú aceptas, no, no hay pago, no importa, yo quiero estar, ¿no? Entonces, creo que esa es una característica, tal vez negativa en muchas ocasiones, del arte, pero que es parte de, ¿no? Es parte de la formación, es parte de crecer dentro del área en la que te estás desarrollando. Y pues para mí ha sido eso, hasta este momento ha sido fluctuante, no ha habido una estabilidad como tal en ese aspecto, pero creo que es parte de, entonces está, ha ido fluyendo, Como todo, ¿no? Lo que nos has dicho, claro. las cosas fluyen y mientras uno disfrute la trayectoria, está todo bien. Exacto, y que se sienta que hay progreso, ¿no? Que esa parte es muy importante, que no te quedes estancado para siempre, ¿no? Sino que vaya creciendo de alguna manera. Ujú. Claro. ¿Te han discriminado alguna vez como dramaturga? Es decir, no sé, tu sexo, color de piel, género, tu orientación sexual, no sé, cualquier rama de discriminación has tenido. No, fíjate que no. De hecho, pues yo he tenido la suerte, fortuna, lo que sea, de conocer a gente con quien me he relacionado de una manera muy sana, siempre. Tanto los compañeros como, o sea, en general, por ejemplo, en cuanto a género, ¿no? Quizá a veces la edad, eso sí podría ser alguna vez, no discriminación, pero sí un poco de incredulidad por parte de quien
puede estar, por ejemplo, a cargo de, bueno, por ejemplo, esto no es, este, no es tocar a alguien en concreto ni nada. Creo que incluso podría resultar un poco lógico cuando, por ejemplo, yo empecé a dirigir mis primeras obras de teatro. Yo tenía 19 años, entonces era como de, voy al teatro y yo le digo a todos qué hacer. Híjole, pues era como, niña, no, pues sí, claro, era como de, "¿Y quién te hizo tu cuadro de luces? Yo lo hice. Ah, órale. Entonces, eso sí puede ser, la edad, creo que esa sí ha sido pasó mucho tiempo. Me acuerdo que cuando tenía 20, como 25 años, estaba presentando una obra en el Teatro Principal y llegó uno de los técnicos y me dijo, ¿qué más hacemos, maestra? Ay, yo me sentía así como, ay, wow, me respetan por fin. Pero bueno, nuevamente creo que es una cuestión más de la edad, ¿no? Pero en ningún otro aspecto. Y de hecho creo que también em, son partes que van cambiando, ¿no? Van cambiando conforme vas creciendo, va creciendo también tu experiencia profesional, vas sabiendo más claramente lo que quieres, porque también es eso, ¿no? Muchas veces eres muy dudoso. Entonces, hasta como prueba te ponen así como de, ay, le voy a hacer esta pregunta a ver si me la sabe responder. Y tú te sientes así como de, ay, me lo hizo de mala onda. Pero no sé, por eso te digo, no lo tomo como discriminación, sino más bien como una situación más bien de la edad. En cuanto a otras cosas, no, la verdad es que nunca, de hecho yo siempre he sentido pues muy equilibrados, talleres, cursos que he tomado, este, en todo en general, siempre me he sentido muy bien. Te digo, he tenido la suerte de conocer a gente eh, con quien he tenido relaciones muy sanas en ese sentido y no, yo no podría decir que ha habido discriminación nunca. Bueno, me da gusto escuchar que al contrario, ¿no? Siempre te has topado con personas que te ayudan y sí, muchas veces suele pasar que hay personas, ¿no? Que sí dicen o te hacen preguntas con la finalidad de que uno no sepa contestar o falle. Y qué lamentable, porque se supone que uno va creciendo y va construyéndose. Pero pues Claro. bueno, ¿te han censurado alguna obra? No, no me han censurado ninguna obra. Sin embargo, em, creo que más que en cuanto a, no censura, sin embargo, ahorita que tocas ese tema, creo que yo más bien me he hecho consciente del cuidado que hay que tener con muchos temas. No cuidado por miedo, sino cuidado porque son temas sensibles y delicados. Entonces tú mismo como escritor te tienes que hacer sensible y que empatizar mucho con todos los temas que abordas, con el tipo de personajes que tratas, sobre todo cuando son personajes reales. Eso creo que es la parte más difícil, eso a mí, porque digo, cuando son personajes que salen totalmente de mi cabeza, pues yo hago y deshago con ellos, ¿no? Sin embargo, cuando tocas a otro tipo de material y personas que existen realmente o que hay alguna relación, por ejemplo, en el caso de los migrantes, no era como que existieran esos tal cual, pero hay gente en esas circunstancias, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con los temas que tocas, ¿no? No censurar lo que quieras decir, sino ser sensible, ¿no? Y no, a mí nunca no ha habido censura de ningún tipo. La verdad es que mis obras pues han sido bien recibidas en general. He tenido críticas, o sea, crítica buena. He tenido también mucha retroalimentación en muchas ocasiones cuando las obras han formado parte de algún taller o algo así, pero no, censura jamás. Consejos posiblemente, pero censura nunca. Sí, hablando, bueno, de esta sensibilidad y esta empatía que debes de tener con el público, con la sociedad, ¿hay alguna diferencia el desarrollar una obra aquí en Guanajuato afuera de, o sea, de otras ciudades, otros estados? Eh, Sí cambia mucho a veces nosotros creemos que no, pero sí hay mucha diferencia. Sobre todo yo ahí te voy a decir que eso lo experimenté más como actriz que como dramaturga, porque la verdad, como dramaturga, muchas veces pues yo no voy, ¿no? A las representaciones en otros lados o así.
Bueno, como dramaturga, yo recuerdo, por ejemplo, la vez que presentamos Tierra Aéreas justamente en la Ciudad de México, que tuvo muy buena recepción y es muy interesante porque es una visión distinta. De hecho, hubo algunas perdón, páginas de crítica de teatro que hay en Facebook y así, que me mandaron información. Y claro que es interesante ver cuál es el enfoque, por ejemplo, de la Ciudad de México ante este tema y el nuestro, ¿no? Porque estamos en lugares distintos. Simplemente no es lo mismo lo que piensa alguien del centro que alguien de la frontera, ¿no? Cambia mucho la dimensión del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, como cuando yo actuaba en los grupos de teatro y nos íbamos a presentar a distintos lugares, sí cambia mucho. Tienes que modificar a veces incluso cosas, ¿no? De lo que vas a decir, de cómo lo vas a plantear y demás. Y, por ejemplo, yo eso también tomo en cuenta que, por ejemplo, hay que las obras de teatro que yo escribo, justo esto que dijiste ahorita es muy importante porque yo busco que sean lo más universales posible, o sea, que lo pueda entender cualquier persona, que sean, que si se llegaran a traducir a otro idioma, se pudieran entender, o sea, que sea lo más abierto posible el lenguaje y la forma como presento los temas, porque luego hay que estar haciendo cambios, así como de hoy vamos a tal lugar y no, se tiene que cambiar esta parte por esto. Y sí se nota, ¿no? Por ejemplo, lo que te digo, cuando yo iba a presentar obras de teatro, pero actuando, pues yo me acuerdo que teníamos que cambiar muchas cosas, sobre todo cuando eran obras de farsa o comedia, donde se tocan temas muchas veces incluso políticos o sociales, pero como un poco en bromilla y simpática, pues hay lugares donde no les cae tan bien la broma, ¿no? Entonces yo sí, eso me tocó muchísimas veces de que cambia mucho el tipo de público, ¿no? Y la tolerancia que tienen. Incluso yo recuerdo algunas obras en las que yo actuaba que sí había veces que la aceptación de la obra era nula, o sea, odiaban la obra y otras veces estaban muertos de risa súper felices, ¿no? Entonces sí cambia y es algo de lo que hay que tener cuidado al escribir. Creo que es algo que a mí sí me dejó muy claro en aquellos momentos cuando yo actuaba otras obras de otros dramaturgos, que es importante cuidar esto, no para restringirte, sino para poder abordar a una mayor cantidad de público y que tu mensaje llegue más íntegro a cualquier persona, ¿no? Entonces esa parte sí, cuidar un poquito la forma como dices las cosas para que sea lo más natural la forma de transmitir lo que escribes. Claro, no, sí, es totalmente de acuerdo. Exactamente, uno tiene que, más cuando se tocan esos temas sensibles, ¿no? De los que veníamos hablando. Claro. Bueno, y a todo esto, ¿cuál es tu opinión sobre la dramaturgia guanajuatense? Otra vez retomando un tema que te comenté hace un ratito, creo que es un momento en el que se está difundiendo mucho más, que es algo que a mí me da muchísimo gusto y que me da muchísimo gusto que a mí me haya tocado también esta etapa. Creo que hay productos muy interesantes, muy buenos. Yo, bueno, hace 3, 4 años estuve en el seminario Héctor Mendoza, justamente del Fondo para las Letras Guanajuatenses y ahí estábamos trabajando diversas obras y pues yo recuerdo las obras de mis compañeros que estaban trabajando conmigo, que algunas ya están publicadas justamente también, que pues sean productos muy buenos. Entonces creo que actualmente se está trabajando cosas muy interesantes aquí en Guanajuato, cosas que tienen una salida más amplia, que no son directamente para ser puestas en escena o que no es la intención que se queden así como en Guanajuato, sino que tengan una salida mayor. Entonces creo que ahorita hay mayores posibilidades en este sentido. Considero que también ha habido figuras puntuales que se han dado a la tarea de crear estos espacios y de crear estas oportunidades para quienes escribimos. Y pues bueno, eso sí ha sido muy enriquecedor. Y bueno, creo que también es un momento en el que los creadores escénicos estamos buscando también darle cierto realce justamente a la dramaturgia que en años anteriores
digo, no doy el dato 100% verdadero, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre he estado metida en esto y yo no estaba, esto no existía. Yo sé que no existía. Entonces, no tiene tantos años, ¿no? Entonces, creo que ha habido un cambio muy grande. También me acuerdo, por ejemplo, que como yo tenía como unos 18 años, cuando hubo aquí en Guanajuato un encuentro de dramaturgas. Vinieron dramaturgas de muchos estados y de Guanajuato había bien poquitas, entonces era como de ¿a quién ponemos? Entonces yo considero que ahorita hay muchas más, entonces eso está muy bien, o sea, yo recuerdo en ese momento que era como, hoy hay dos, y una es de San Miguel y la otra de León, y ya, ¿no? Entonces actualmente pues hay muchas más posibilidades, se ha empezado a trabajar más la dramaturgia, como te comentaba hace un rato, también no es nada más para la representación, sino también para la difusión, como para lectura, o sea, en publicaciones y todo esto. Y creo que es bueno, también creo que la gente se ha empezado a hacer, el público, se ha empezado a ser consciente de las posibilidades que da el teatro también leído, ¿no? De hecho, a mí me han llegado mensajes de gente que no conozco, obviamente, que me llega un mensaje a Facebook, por ejemplo, y me preguntan dónde pueden conseguir la obra de la Virgen de la Niebla. Entonces, pues eso se siente muy bonito, obviamente, que te digan, oye, ¿dónde puedo conseguir tu libro? Ah, no, pues aquí y acá y así, ¿no? Pero están interesados, o sea, de alguna manera llegó a ellos la información de que esa obra existe y está publicada. Entonces, bueno, es gente que está interesada en leer teatro y creo que esa parte también es muy importante y es muy bonita, o sea, a mí me encanta leer teatro, es completamente distinto a otra vez a cualquier otro género, ¿no? Incluso creo que también estamos en un momento en el que al estar más tiempo en casa, que no hay tantas cosas, que el teatro no se puede ir a ver como tal, han surgido otras oportunidades, ¿no? Tanto el teatro en línea, ¿no? Como por ejemplo la plataforma esta de Teatrix, donde hay teatro que es súper interesante verlo. Digo, yo me emociono tanto con una obra de teatro como con una serie, porque el teatro es un lenguaje distinto y es precioso, ¿no? Entonces creo que también eso ha hecho que el teatro como lectura haya crecido un poquito más, extrañamente con lo de la pandemia que afectó mucho a la parte escénica, pero a la parte de la dramaturgia siento que ayuda un poco. Yo misma empecé a leer más teatro en este tiempo, entonces pues considero que es un buen momento para la dramaturgia en general, pero para la dramaturgia guanajuatense en concreto también lo es. Sí, la verdad es que la pandemia en muchas formas, bueno, el teatro tuvo que sobresalir y estas artes también como la dramaturgia. Yo también he visto demasiado talleres que han estado ofreciendo sobre dramaturgia, escritura y es muy bueno saber que va levantándose, hay más información y que puede llegar como mucho más fácil a ti y tú a ella. Bueno, Ariana, algo que nos quieras comentar, dónde podemos encontrar tus obras, qué bueno que lo mencionaste, eh, qué pasó ahí, cómo andamos ahorita en el trabajo, algo que nos quieras compartir. Pues dos cosas. La primera, pues invitar a la lectura del teatro, ¿no? No solamente a ver las representaciones, sino también a leer teatro, porque es algo que para mí ha sido muy importante en los últimos años, ¿no? Tanto yo leerlo como escribirlo para su lectura también, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte que a mí me parece muy importante en este momento, que esa cultura de leer teatro crezca. Y por otro lado, pues mis obras actualmente están publicadas, bueno, hay tres que están ahorita más actuales, que son la de, bueno, por supuesto, La Virgen de la Niebla, y esa léanla todos, por favor. Está publicada en la editorial Los Otros Libros, está de venta eh, creo que en todas las librerías de aquí de Guanajuato, pero también está en línea con la editorial directamente de Los Otros Libros, está bueno, hacen envíos, de hecho, de los libros y todo esto, entonces, o justamente con la pandemia empezó esto de los envíos, entonces pudo llegar a más lugares la obra y los libros, entonces esa parte está muy bien. Está esa obra, está también otra obra que se llama Mis Primeras Líneas,
que se encuentra publicada en una antología que se llama Escritura desde el encierro, que se hizo el año pasado justamente durante la pandemia, también de la editorial Los Otros Libros junto con la editorial de Ediciones La Rana de Guanajuato, y que también se vende en los mismos lugares. También hay una edición digital, esta también creo que debe estar en la página de Los Otros Libros, está la edición digital, que de hecho es la que yo le facilité a Noé. Y está también la obra de Ícaro en la revista Tramoya, en el, ¿qué es esta? Es el número 144 del 45 aniversario de la revista Tramoya. Entonces ahí está también otra obra mía. Entonces, pues publicadas en este momento, así que se puedan conseguir, están esas tres. Y pues bueno, yo sigo trabajando mucho. Ahorita hay varias cosas que espero que lleguen a buen puerto este año, y pues ya se estarán enterando en estos próximos meses. Pues muchas gracias, Aretna. Hemos terminado y de verdad qué gusto y qué grato ha sido para mí el compartir este espacio, este momento contigo y conocerte más, conocer más a fondo y disfrutando de verdad tus respuestas. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Silvia, por la invitación. Bueno, pues voy a parar grabación, nos despedimos, nosotros seguimos aquí y gracias nuevamente.